¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del tercer año científico y segundo año técnico? Hoy en física estaremos viendo condensadores en paralelo. Los condensadores están acoplados en paralelo cuando todas las entradas van unidas y a la vez también las salidas. En una conexión en paralelo, todos los condensadores están bajo el mismo potencial. Característica de una asociación de condensadores en paralelo. La diferencia de potencial en toda asociación en paralelo es constante. Entonces la diferencia de potencial en cada condensador van a ser iguales. La intensidad de la carga total será igual a la suma de las cargas parciales. La capacidad equivalente de una asociación en paralelo es igual a la suma de las capacidades parciales. Entonces vemos aquí que es diferente con las características de una asociación en serie que vimos en la clase anterior. Resuelvo los siguientes planteamientos. Se tienen 4 capacitores de 4 milifaradios, 5 milifaradios, 9 milifaradios y 12 milifaradios que se conectan en paralelo, como muestra la figura. Aquí tenemos la figura. Si la intensidad de la carga de la asociación es de 0,36 coulomb, determino el valor de las tensiones parciales. Entonces, lo que me está pidiendo aquí es las tensiones parciales. Debemos de recordar que la característica es que cuando hallamos la tensión total van a ser todos iguales. Entonces aquí podemos hallar el voltaje total para poder ya tener la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces tenemos esta ecuación que me dice que la carga total es igual a la capacidad total por la diferencia de potencial total. Tenemos como dato entonces aquí los 4 capacitores con sus respectivos valores y tenemos también aquí la intensidad de la carga, o sea que tenemos la carga total. Entonces hallamos primeramente la capacidad total, que sería capacidad 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3 más el capacitor 4. Entonces aquí C1 sería 4 más 5 más 9 más 12. Estamos sumando estos capacitores. Entonces la capacidad total, vamos a sumar aquí 4 más 5 más 9 más 12. Esto me da un valor de 30. Entonces esto sería de 30 milifaradios. Ahí tenemos entonces la capacidad total. Al tener la capacidad total, entonces despejando aquí, despejando esto, vamos a tener aquí V total va a ser igual a la carga total, todo esto sobre la capacidad total. Entonces el voltaje total va a ser igual a la carga total, que es de 0,36 coulomb. Todo esto sobre la capacidad total, que es de 30 milifaradios, que esto es lo mismo que 30 por 10 a la menos 3 faradios. Por lo tanto, este valor vamos a utilizar aquí, de 30 por 10 a la menos 3 faradios. Entonces el voltaje total 0,36 dividido 30 exponente menos 3. Esto me da un valor de 12. Entonces esto sería de 12 volt. Aquí tenemos el voltaje total. Como aquí me pide que hallemos el valor de las tensiones parciales, entonces como la característica me dice que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, es igual al voltaje 4 en este caso, y esto es igual al voltaje total. Por lo tanto, en cada capacitor la diferencia de potencial va a ser de 12 volt. 3 capacitores de 5 nanofaradio, 8 nanofaradio y 12 nanofaradio se conectan en paralelo, como muestra la figura. Si la intensidad de la carga de la asociación es de 2 por 10 a la menos 8 coulomb, calculo en el punto A la capacidad equivalente
En el punto B, la diferencia de potencial depositada en cada capacitor. Y en el punto C, la intensidad de las cargas parciales. Entonces, aquí vamos a hallar primeramente en el punto A. Me pide hallar la capacidad equivalente. Entonces, la capacidad equivalente sería C1 más C2 más C3. Entonces, aquí sería C1, que es de 5 más 8 más 12. C total, entonces vamos a sumar aquí 5 más 8 más 12. Esto me da un valor de 25. Entonces esto sería de 25 nanofaradios, que esto es lo mismo que 25 por 10 a la menos 9 faradio. Después, en el punto B, me pide hallar la diferencia de potencial depositada en cada capacitor. Entonces puedo hallar el voltaje total directamente, que es Q total sobre C total. Entonces aquí sería B total, va a ser igual a Q, que es de 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Todo esto dividido por la capacidad que recién hallamos, el total, que es de 25 por 10 a la menos 9 faradio. Esto dividimos y vamos a obtener la diferencia de potencial. 2 exponente menos 8 dividido 25 exponente menos 9. Esto me da un valor de 0,8. Esto sería entonces de 0,8 volt. Y como sabemos que aquí B1 igual a B2 igual a B3 y esto igual a B total. Por lo tanto tiene los mismos valores de 0,8 volt. En el punto C me pide hallar la intensidad de las cargas parciales. Entonces tenemos Q1 es igual a B1 por C1. Por lo tanto aquí sería Q1 igual a B1, que es de 0,8 por C1, que es de 5. Esto vamos a multiplicar 0,8 por 5. Esto me da un valor de 4. Esto sería entonces de 4 nanocoulomb. Después Q2 es igual a B2 por C2. Q2 va a ser igual a B2, que es de 0,8 por C2, que tenemos que es de 8. Esto va a ser igual 0,8 por 8. Me da un valor de 6,4. Entonces esto es 6,4 nanocoulomb. Y por último, Q3 es igual a B3 por C3. Por lo tanto aquí B3 es de 0,8 también por C3, que es de 12. Multiplicamos entonces 0,8 por 12. Esto me da un valor de 9,6. Esto sería entonces de 9,6 nanocoulomb. Para verificar si hicimos bien, esta suma me tiene que dar este valor de 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces aquí podemos sumar. El primero nos dio 4, más el segundo 6,4, más el tercero, que es de 9,6. Esto me da un valor de 20. Entonces esto sería de 20 nanocoulomb. Pero sabemos nosotros que esto es lo mismo que 20 por 10 nano viene de menos 9. Menos 9. Y esto es lo mismo nuevamente si hacemos 20 exponente menos 9 es igual, y vemos que aquí nos da 2 por 10 a la menos 8. Entonces esto es lo mismo que 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Por lo tanto vemos que coincide nuestro resultado aquí, porque la suma parcial de las cargas deben dar la carga total. Una asociación de 4 condensadores está unida en paralelo como muestra la figura. Si la capacidad equivalente de la asociación es de 30 picofaradio
y su intensidad total es de 1,8 por 10 a la menos 10 coulomb, determino la intensidad de la carga de la capacidad 3. Y aquí tenemos la figura. Entonces la capacidad 1, el capacitor 1 es de 2 picofaradios, capacitor 2 de 6 picofaradios, el capacitor 3 es lo que necesitamos hallar y el capacitor 4 es de 15 picofaradios. Entonces debemos de hallar primeramente el voltaje total que podemos hallar aquí de la siguiente manera. Sabemos nosotros que el voltaje total es igual a la carga total dividido la capacidad total. Y aquí me dice, tenemos como dato que su capacidad, la capacidad total es de 30 picofaradios y su intensidad total es de 1,8, o sea que la carga total es de 1,8 por 10 a la menos 10 coulomb y nos pide determinar la intensidad de la carga de la capacidad 3. Entonces aquí podemos hallar la diferencia de potencial total. Entonces V total es igual a Q total sobre C total. V total, o sea que la tensión total aquí sería la carga total, que es de 1,8 por 10 a la menos 10. Todo esto dividido por la capacidad total, que es de 30 picofaradios, o lo mismo que 30 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, la tensión total 1,8 exponente menos 10 dividido 30 exponente menos 12. Esto me da un valor de 6. Por lo tanto, esto aquí sería de 6 volt. Al hallar esto, ya tenemos también la diferencia de potencial en cada condensador. O sea que V1 es igual a V2, es igual a V3, es igual a V4 y esto es igual a V total. O sea que en cada condensador la diferencia de potencial va a ser de 6 volt. Entonces, ahora necesito hallar la capacidad 3. Tenemos entonces la capacidad total es igual a capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3 más el capacitor 4. La C total es de 30 picofaradios, por lo tanto aquí sería de 30 es igual a capacidad 1 es de 2 picofaradios, aquí sería de 2 más capacitor 2 es de 6 picofaradios, sería 6. Aquí no tenemos la capacidad 3 más el capacitor 4 que es de 15. Entonces aquí sería 30 es igual, y aquí sumamos 2 más 6 más 15. 2 más 6 más 15. Este me da un valor de 23. Por lo tanto aquí sería 23 más la capacidad 3. Como aquí 23 está sumando, va a pasar a restar. Sería 30 menos 23. Esto es igual a C3. Entonces ahí ordenamos. La capacidad 3 va a ser igual a 30 menos 23. Son 7. Y estamos trabajando en picofaradio. Por lo tanto esto sería picofaradio aquí. Esto al tener el capacitor 3 ya podemos hallar la carga 3. La carga 3 entonces, carga 3 es igual a la diferencia de potencial 3 por el capacitor 3. Entonces Q3 va a ser igual a V3, que vemos que son todos iguales, sería 6 por el capacitor 3 que recién hallamos que es de 7. Por lo tanto Q3, esto va a ser igual a 6 por 7, me va a dar 42. Como estamos trabajando en picofaradio, esto también sería picocoulomb. O lo mismo que colocar 42 por 10 a la menos 12 coulomb.
Entonces, si quiero reducir más esto, puede ser también otro valor que es de 4,2 por 10 a la menos 11 coulomb. Los tres valores podemos hacer así, así o así. Indistintamente podemos expresarlo. Resuelvo el siguiente planteamiento. Una asociación de 4 condensadores están unidos en paralelo y sus valores son 5 nanofaradios, 9 nanofaradios, 12 nanofaradios y 14 nanofaradios. Si la tensión total de la asociación es de 5 volt, determina el valor de la intensidad de las cargas parciales. Entonces aquí nos da un dato muy importante, que la tensión es de 5 volt. Quiere decir que en cada condensador la tensión va a ser de 5 porque son todos iguales. Entonces podemos hallar la carga 1 va a ser igual al capacitor 1 por la diferencia de potencial 1. Entonces Q1 va a ser igual a C1, que es de 5 por 5. Esto me va a dar 5 por 5, me va a dar 25. Esto es en nanocoulomb. La carga 2 va a ser igual a C2 por V2. Por lo tanto, aquí sería C2 es de 9 por 5 nuevamente. Esto va a ser 45 nanocoulomb. La carga 3 va a ser igual al capacitor 3 por la diferencia de potencial 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a C3, que es de 12 por 5. Y 12 por 5 son 60. Esto va a ser 70 nanocoulomb. Y por último, la carga 4, que va a ser igual al capacitor 4 por la diferencia de potencial 4. Por lo tanto, la carga 4 va a ser igual a 14 por 5. 14 por 5, esto me va a dar 70 nanocoulomb. Y ahí tenemos entonces el valor de la intensidad de las cargas parciales.